el tema de hoy tiene que ver mucho con esta condición de el que afirma debe probar. Esa es una afirmación que, por lo menos como abogado, estoy totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista del derecho, el que afirma debe probar, pero es porque ahí estamos buscando la culpabilidad. Es decir, estamos buscando juzgar un comportamiento que se hizo en la vida real. Así que es necesario la prueba. Digo, para justificar lo que estás diciendo. Y en el otro caso es el problema con respecto a qué hacemos con aquellos elementos donde no existen elementos probatorios. Y no existen elementos probatorios porque el mismo argumento no tiene que ver con la realidad, sino con la percepción de la realidad. Y eso yo lo voy a llamar ahorita ideas metafísicas o creencias. Todos tenemos creencias, absolutamente todos. Las creencias, voy a darle una definición acá y la voy a anotar porque esta definición es la que yo voy a utilizar. Más o menos, no crean que es la definición por excelencia, pero la creencia para mí es una idea metafísica, puede devenir de un elemento material, pero es una idea metafísica que te permite interpretar al mundo o comprender el mundo en su nivel de caos, en su nivel de desarrollo, etc. Es decir, así como Víctor Frank nos dice que tenemos que buscarle un sentido, la verdad es que prácticamente todos nosotros lo que hacemos para entender el mundo, que no lo hacen todos los seres, desde el punto de vista no meramente sensitivo, sino racional, necesitamos meterle una metafísica. Metafísica es esta creencia que nos permite interpretar el mundo. Ejemplo, hay energía eléctrica porque hay humanos que la están creando. O puedo imaginar, por ejemplo, que hay un ser divino que ha hecho eso para que funcione. O puedo creer que hay un ente llamado el universo que prospera o hace las cosas para mí, etcétera, etcétera. O puedo creer que la humanidad es buena o puedo creer que la humanidad es mala. Todo esto son creencias en las cuales nos sostenemos. Por eso es que siempre digo que los datos lo que hacen es que confirman relatos. Los datos no inventan relatos. Los relatos se confirman con los datos. Pero ya ahorita vamos de nuevo con esto y voy a explicarlo a través de las críticas al dragón en el garaje, que es una mini historia de Carl Sagan, que es lo mismo que la tetera de Russell. Para el que no la conoce, ahorita lo voy a hablar. Me pregunta Proyecto Social que si tú crees en Dios, yo soy agnóstico. A mí la pregunta ¿tú crees en Dios? Me es irrelevante. Es decir, ni creo ni dejo de creer. Me es totalmente irrelevante. Es decir, no las trato de responder, sería el concepto. O sea, no es mi problema no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la argumentación y cómo entendemos la realidad, sería eso. ¿Qué tiene que ver entonces esto? Esto tiene que ver con la argumentación de aquel sujeto que me dice todo argumento debe ser probado. Y yo creo que aquí se parte un error. Se parte de meter en una misma bolsa todos los argumentos. Hay argumentos que no responden a la realidad, sino que responden a una forma de entender la realidad. ¿Cómo tú puedes entender la realidad? Por ejemplo, hay 3 instrumentos que los humanos hemos creado y que se basan precisamente en axiomas. Es decir, en acuerdos que no se discuten, por lo menos la base. Por ejemplo, los números son creaciones axiomáticas, para decirlo de una forma muy simplificada, para que todo el mundo me entienda. Los números no existen, señores. Los números son un instrumento que hemos creado para entender el mundo. Los números nos permiten crear fórmulas o buscar mecanismos para entender todo lo que sucede en el mundo. Sí. ¿Los números nos permiten entender eso? Sí. ¿Existe el número en el causa real? No. Incluso hace poquito acabo de leer, ni siquiera los números tienen una representación real. No es cierto que el número es una representación real. El número es una representación ideal. Es decir, es una idea a la cual yo le meto, o sea, le encajo una realidad. No es que de la realidad vino el número, es que yo utilizo el número para entender la realidad. Y entonces digo, este que va caminando por aquí, lo voy a llamar, por acá, 1. Y este que está acá, lo voy a llamar 2. Estos no son, si tú te pregunto, pruébame que estos son 2, que este es el número 2, no hay forma alguna de probarlo. Y eso es efectivamente el problema con la afirmación que toda afirmación se debe creer, se debe probar. Y aquí viene el problema. ¿Cuál es el problema? Si fuera así, la matemática no existiría, la lógica no existiría y el idioma no existiría porque, las letras tampoco existen. Son representaciones ideológicas que nos permiten entender las ideas de los demás e incluso darle forma a nuestras ideas. No, el lenguaje no son las ideas. El lenguaje es la forma en que logramos expresar nuestras ideas, pero podemos expresarla también a través de la música, a través de números, a través de símbolos lógicos, etc. Pero el más común es el lenguaje. Entonces, fíjense que estos elementos, yo puedo afirmar y decir la A tiene esta forma, redonda y tiene un palito afuera. Y sin embargo, no puedes tú decir que la A existe. No hay una prueba material para eso. Y coloco aquí Richard Dawkins, porque Richard Dawkins, no sé si se ve aquí
esto fue lo publicó en Instagram, él mismo decía, el argumento es de carácter general, se refiere a su argumento relativo al meme o al gen egoísta. Él me dice, su argumento es de carácter general y no basado en hechos particulares sobre la vida, según la conocemos hoy. Como tal, ha sido criticada por científicos lo suficientemente pedestres, es decir, básicos, por decirlo de alguna manera, como para pensar que esclavizarse a una probeta o a un cultivo frío y turbio constituye el único modo de descubrimiento posible en la ciencia. Un crítico se quejaba de que mi argumentación era filosófica, como si eso fuera una suficiente condena. Filosófica o no, el hecho es que ni él ni nadie ha encontrado fallo alguno en mi afirmación. Es decir, ya él no cree al decir esto. Este es, por supuesto, en la última parte, aquí aparece donde está la cita, es la número del capítulo 11, o sea, 11, nota al pie 55 de la segunda edición de 1989 del libro El gen egoísta, traducido al español. Entonces me dice, ya no es que yo tengo que probar mi afirmación del gen egoísta o del meme. No. Es que los demás no han encontrado un fallo en mi afirmación. Fíjense cómo es una cosa. Para afirmar la existencia de una creencia, es necesario probarla. Pero si la creencia es de este sujeto, ya no es necesaria. Fíjense cómo hay, por supuesto, una doble rasero. Y esto es lógico, porque incluso Russell, que era matemático y lógico y de filosofía analítica, entiende que si él se le pregunta, mira, ¿cuál es tu definición o concepto o elemento empírico para probar que tu afirmación en la cual dices, por ejemplo, que tú no vas a dar la vida por tu creencia, es correcta? Y entonces él va a tener un problema, no la puede probar, porque es un elemento conceptual o ideológico que le permite comprender el mundo, pero que no forma parte del mundo, sino de la interpretación del mundo. Vamos, es un poco tergiversando las palabras de Nietzsche, que no existen hechos. No, sí existen hechos. Los hechos son las interpretaciones también. No existen hechos sino interpretaciones. Entonces, la creencia es la interpretación del hecho. El hecho es la realidad. La realidad existe. Yo no tengo la menor duda que la realidad existe. Entonces, si la realidad existe, lo que podemos hacer es justificar la realidad de varias maneras. Puedo justificar la realidad a través de la matemática, que es un elemento, es una idea metafísica. A través de una idea de Dios, por ejemplo, que también es una idea metafísica, a través de una teoría que no ha sido probada todavía de física, entonces todavía sería una idea metafísica, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a ir un poco más adelante. Continuando con la lectura de la nota al pie de página que estoy citando. Y los argumentos de principio, dice, recuérdense, no hay fallo en mi afirmación. Es decir, yo no tengo que probar mi afirmación. Ustedes tienen que demostrar, y esa es la palabra clave, demostrar la falla en mi afirmación. Los argumentos de principio, como el mío, lejos de ser irrelevantes para el mundo real, pueden ser más poderosos que los argumentos basados en una investigación fáctica particular. El Señor está descubriendo la metafísica, la idea metafísica. El mundo, está descubriendo a Hegel, el mundo se mueve a través de ideas. Y las ideas no están representadas en el mundo real. La idea es la interpretación del mundo real. Y como yo interpreto el mundo real, logro motivar mis acciones y me lleva de un lado para otro. Es decir, esta gente que no leyó ni ciencias políticas ni filosofía y que está tratando de darle cátedra al resto del mundo que debería haber leído por lo menos un poquito. Entonces, por supuesto, él obviamente con esta respuesta, mira, es darse con una piedra en los dientes. Pero bueno, seguimos. Entonces, lo que dice es que las creencias o estos elementos metafísicos son más importantes, claro, son más importantes por lo que te permite entender el mundo y justificar el mundo y incluso motivar al comportamiento social o individual. Mi razonamiento, si es correcto, revela algo importante sobre la vida del universo, mientras que la investigación de laboratorio y de campo solo puede hablarnos de la vida que hemos encerrado en ambos lugares. Conclusión. Es lo único que está diciendo de una forma pues bastante evidente y bastante clara, es que toda esta parafernalia de que el que dice algo debe probarlo es falso, es incorrecto. Entonces, ¿por qué por lo que dicen Darwin se pueden hacer afirmaciones sin necesidad de evidencia? Aquí les voy a explicar un poco la división. Hay dos tipos de afirmaciones, o lo que es igual, no toda afirmación requiere una prueba. Ese es el elemento base. Entonces aquí hice mi efecto especial, voy a ver si se colocan, y divido las ideas por acá en dos. Ideas metafísicas fuera de la física, fuera de la realidad, e ideas perceptibles.
Las ideas perceptibles, las que están en la realidad, se prueban. O sea, son las científicas. Y las pruebas que no están en la realidad se demuestran. Se demuestran y se crean axiomas. Los axiomas son acuerdos humanos para no seguir discutiendo un punto, porque si tenemos que mostrar todo, llegamos a una demostración infinita. ¿Ok? Entonces, las afirmaciones perceptibles tienen que ser probadas para que sean consideradas reales. Sí. Las afirmaciones que tengan que ver con elementos no perceptibles, como elementos abstractos, no necesitan ser probadas, necesitan ser demostradas. ¿Qué significa demostrada? Significa que cumplen requisitos que los axiomas humanos le dieron. ¿Por qué 2 más 2 es 4? Porque hay un axioma. Un axioma significa hay un acuerdo dentro del razonamiento humano que le da sentido. Si yo digo 2 y 2 son 5, estoy rompiendo el axioma base. Si rompo el axioma base, el resto no se va a entender. Eso es parte también del problema de agarrar los entes abstractos y cambiarlos por un asunto político. Ese sería el concepto. Que si sigo alguna religión, no realmente, no soy religioso. He tocado prácticamente las puertas a todas las religiones que he podido y me ha encantado leer todas las justificaciones. Para mí la justificación, por cierto, el concepto de que fe y argumentación no van de la mano es porque no ha preguntado a nadie por qué creen lo que cree. Es decir, desde afuera está diciendo que la gente cree algo. Y no, es como si alguien dijera, no, los matemáticos son unos locos que simplemente se sientan ahí y empiezan a decir cosas abstractas. Ey, no, tienen demostraciones, es decir, tienen una secuencia argumental lógica que sostiene todo su pensamiento basado en axiomas. Lo mismo la fe. Acércate a las personas si tienes dudas y le preguntas cuáles son los elementos que la sostienen. No todo el mundo tiene la capacidad de contestártelo, ojo. Por ejemplo, el concepto de Dios, el Dios que yo estoy hablando no es el Dios que está en un libro particular, o sea, no es el Dios cristiano, no es el Dios musulmán, no es el Dios judío, no es el Dios, etcétera, etcétera. Vamos a ver acá. Sorry, Fernando, eso no es verdad. No es una convención entre humanos que 2 más 2 es 4. Gracias a que la realidad demuestra que si juntas 2 más 2 en Hangres, por ejemplo, en la Pascal línea te dará como resultado 4. A la lógica del circuito es lo mismo. Pero lo que pasa es que no te das cuenta, Cel, que estás teniendo una creencia por encima. Para que tú entiendas eso, has debido primero de meterlo en un contexto común. Porque aquí te tengo aquí te tengo. Esto representa 4. Si tú lo llevas a ente, ¿cuántos entes tiene Fernando en su mano? Puedes decir 4. Pero si te digo que 2 y 2 de estos no son sumables porque son inconmensurables, es decir, lo primero que tienes que hacer es si forma parte abstracta de un grupo. Lo que pasa es que no quiero meter en filosofía de la matemática, que per se me gusta, pero es extremadamente abstracta. Pero en general, tú estás partiendo de una creencia común en que todos los números abstractos representan una cosa conmensurable, es decir, equivalente. Por eso yo puedo decir que tengo 4 objetos. Pero en este caso, por ejemplo, yo puedo preguntar que acá, sumando, tengo 4 objetos, pero no 4 lápices. O no 2 marcadores. Así que no puedo sumar cuántos marcadores tengan. Para eso requiero pasar del abstracto al mundo real. Ese sería el concepto. Te da siempre que 2 y 2 son 4 porque es un mundo abstracto, porque estás en la abstracción. No sé si me explico en este aspecto. De todas formas, lo voy a dejar en pendiente porque sí hay que hacerle algún día filosofía de la matemática y de los números. Pero es un elemento bastante abstracto. Es decir, 2 y 2 son 4 en un mundo abstracto. 2 y 2 son 4 no en un mundo real, porque en un mundo real tienes que escribirlo algo. Y a su vez tengo que encajar ese algo de tal manera que formen un grupo. Eso es teoría de grupos, pero es un poco más complejo. Eso se ve mucho en matemática y en lógica. Pues prácticamente es la misma respuesta. Solamente es abstracto y se puede juntar todo si no hay un contacto real. Pues si hay un contacto real, habría que determinar qué es lo que lo hace común. Por ejemplo, yo puedo decir todos son entes en la mano, o yo puedo decir todos son bolígrafos, todos son de color blanco, etcétera, etcétera. Sería teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos, sí, correcto. Los entes abstractos existen, sí, por supuesto, pero no en la realidad. Esa es la diferencia. Los entes abstractos existen, sí, pero no en la realidad. Es decir, existen porque nos permiten explicar o entender la realidad. De esa manera, nosotros la creamos abstractamente. A ver, si el día de mañana se extinguen todos los humanos, solamente los humanos, ¿quedarán los números? Es mi pregunta. ¿O quedará el alfabeto? No, quedarán representaciones, ideas del alfabeto, ideas de los números. No quedan los números, porque los números no tienen tienen una realidad, tienen una representación. Ahorita les explico un poco de nuevo con las ideas platónicas. Sería, creo que la forma más fácil de entender esto.
pero ya voy ahorita para allá. Voy a seguir contestando algunas de las preguntas. Ok, recuerden, el elemento principal aquí es, no se debe probar la idea de la existencia de Dios, porque eso equivale a comparar, por decir algo, dos cosas que son inconmensurables. ¿A quién amas más? ¿A tu mamá o a tu esposo o a tu novia? No son amores que sean conmensurables, no son amores que sean equivalentes. Son dos tipos de amores diferentes, sería el concepto. Es decir, no se pueden comparar lo que per se no es comparable o no hay elemento en común. Las ideas, creencias, metafísicas nos permiten comprender el mundo, no son parte del mundo, son la forma en la cual nosotros interactuamos y le damos orden y sentido al mundo. Pero no funciona así con las ideas perceptibles. Las ideas perceptibles deben, o mejor dicho, pueden ser demostrables. Las ideas metafísicas no tienen que ser demostrables. Perdón, demostrables no. Probables. Demostrables sí deberían de ser, que quiere decir que sean capaces de sostener a sí mismo basados en los axiomas o en las creencias en las cuales se basan. La matemática per se requiere efectivamente esos axiomas de funcionamiento o esas normas internas de funcionamiento. Así como la aritmética me da las formas de tratamiento de unas operaciones, fuera de esas normas, que son axiomas, fuera, por ejemplo, ¿por qué debo de sumar dos elementos con el símbolo X, por decir, no sé, más? Lo que pasa es que el símbolo más, porque ya lo sabemos, pero ¿por qué este símbolo representa que voy a sumar dos elementos? Primero, tienen que ser dos elementos iguales, recuérdense. Si no, no los puedo sumar en la realidad, sí en la abstracción, ojo. Entonces, ¿por qué? Porque son axiomas. Hemos acordado que esto representa una operación aritmética que da como resultado la acumulación de los objetos. Pero ¿y si la X está volteada? Digo, si la cruz está volteada y forma una X, por ejemplo, o un puntico en el medio. Entonces el axioma me dice que no voy a sumar. O sea, 2 más 2 da 4, pero 2 por 2, bueno, también da por 4. Vamos a imaginar una donde la suma y, sería 4 más 4 da 8, 4 por 4 da 16. Entonces, como ven, el resultado es diferente porque voy en un axioma diferente, porque previmos o presuponemos una forma conductual que ha llegado a través de acuerdo operativo, sería el concepto. No, todos tenemos creencias, todos. El que no tenga creencia significa que sí, se debe demostrar la existencia de Dios, sí, se debe demostrar. ¿Se debe probar? No. La prueba tiene que ver con elementos perceptibles. La demostración tiene que ver con situaciones abstractas. Entonces, el nihilista, como muy bien me está diciendo acá, sería algo que cree en algo. Sí cree que no hay nada. Eso es una creencia. El ateo es un creyente, sí, de la inexistencia de Dios. Es un creyente. Claro, cree que no existe. Entonces, ojo con esto. Todos tenemos creencias. Esto no es la única creencia, para que quede claro. Ortega y Gasset lo decía clarito. Nosotros creemos que la carretera, cuando abramos la puerta, está allí. Pero en la situación de X 0,000000000000001, puede ser que cuando salga la carretera haya sido, no sé, absorbida por un hueco y tenga que ver el piso, porque si no, el hueco no está. Bueno, ha pasado en edificios. La gente cree que cuando abre la puerta del ascensor va a estar allí y no mira, y han abierto la puerta, pasan, esto pasó, creo que fue no sé, aquí en YouTube allá en YouTube ese video, y cae porque no se dio cuenta si estaba el ascensor. No, ¿por qué? Porque creyó que el ascensor iba a estar allí. Entonces, estos son creencias que nos permiten existir. Sin creencias el humano se obnubila, el humano deja de funcionar. Es por eso. El comunismo es casi todas las utopías son creencias. Y ojo, no está mal decir que son creencias. Lo importante, y eso es parte de lo que este video viene primero, antes de cambiar a creencias. Para que quede claro, aquí por eso estoy pasando por aquí primero. Queda claro que hay dos tipos de ideas. Una idea realista, perceptible, que tiene que ver con la realidad, la idea está en la realidad y se prueba. Y otra que no está en la realidad, pero que me permite entender la realidad. Ese entendimiento de la realidad puede ser una justificación de la realidad. Yo existo porque, y esa es una creencia. O yo, vamos a ver, el yo no, vamos a ver.
existimos porque fuimos creados por algo. Esa es una creencia que es imposible de probar, pero sí de demostrar. Tú puedes demostrar, que significa que basado en axiomas sean sostenibles. Y por supuesto, el axioma es el fin. Tú tienes que sostenerlo hasta un punto. No podemos demostrarlo. A ver, para decirlo muy fácil, nadie en su sano juicio puede probar un concepto o una definición. Nadie, pero porque son dos tipos de categorías diferentes. No es lo mismo la prueba de la cosa perceptible de la prueba de la cosa metafísica. Exacto, a la final el término que usamos mal se debe demostrar y no probar. Correcto, exactamente. No toda afirmación debe ser probada. Probada significa que debe ser llevada al punto de vista perceptible. No todo punto de vista es perceptible. Otra pregunta que es diferente tendría que ver si ¿qué es Dios? Si Dios es un ente, si Dios, o sea, es un ente, es una energía, Dios está en todo, como decía Spinoza, o Dios tiene unas características específicas. Ya eso tiene que ver con la creencia individual y ahí no me meto. Entonces no tengo forma de responder qué es Dios, porque para responder qué es Dios tendría que ver cuál es mi creencia. Y como mi creencia es agnóstico, es decir, me es irrelevante la existencia o no de Dios, me es relevante cómo los demás explican su Dios. Eso sí me gusta mucho. Entonces mi recomendación a los testigos, escúchalos. Si se contradicen en sus elementos, es que no está demostrando su afirmación. Ajá, cuando me dice Lucipo, ¿qué hablas? Cuando hablas de Platón ganó el debate sobre las ideas, ¿a qué te refieres? ¿Preferirías la visión de Platón sobre las ideas más que las de Aristóteles? Mira, si tuviera que escoger, me encantaría que Aristóteles fuese mi profesor de toda la vida y que mi maestro, es decir, aquel de doctorado que me abra la mente, sea Platón. Acá, Platón hablaba de unas ideas. Voy a tratar de hacer otra vez efectos especiales. Tú tienes la idea de la mesa, que creo que es la forma más fácil, y la materialización de la mesa. La mesa puede ser redonda, con 4 patas, puede ser cuadrada, con una sola pata, o puede ser rectangular y tener 6 patas. Entonces, fíjense aquí. ¿Cómo yo voy a determinar aquí? ¿Cómo yo voy a determinar? Sí. Ajá, ya me está saliendo mejor los efectos. ¿Cómo yo puedo determinar cuál de estas mesas es la verdadera mesa o todas son la verdadera mesa? Entonces, la idea de la mesa tiene materializaciones diferentes. A ver, se los pongo fácil. Aquí con respecto al 1. ¿Cuál de estos 3 es el número 1? Si me dicen que los 2 primeros tienen razón, pero ojo, puede ser que en otro alfabeto, no sé, no tengo la menor idea cómo se escribe 1 en mandarín o en japonés, en los kanji, puede ser diferente y sin embargo sigue siendo 1. Pero vamos aquí a colocarlo de esta manera. Este es el número romanos y el otro es el número arábicos. En estos dos sería. Estos son representaciones del 1. Y si lo colocas en el chat, esto es una representación del número 1. Pero no es el número 1. El número 1 es la idea que está detrás de esa representación. La mesa es la idea que está detrás de esa representación. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mesa? La mesa tiene que servir para poner los platos encima. Ah, bueno, entonces la mesa puede agarrar muchas formas. Eso sería el mundo de las ideas, que para mí es el mundo en donde hoy en día existen las creencias metafísicas, o en el mundo digital, que es lo que hoy en día estamos, es la representación. Es decir, para que ustedes vean mi imagen, hay una representación. Ustedes lo que están viendo aquí es una representación de mi imagen, pero no están viendo mi imagen. Vamos, hay una, creo que no recuerdo ahorita el nombre del pintor este que decía, usted no está viendo una pipa. Y es verdad, usted no está viendo una pipa. Usted está viendo la representación de una pipa. Eso estaba en francés, no recuerdo el nombre de ese pintor. Pero esa es la explicación exactamente de lo que quiere decir Platón, y por lo cual creo que ¿cuál de esos 3 no es un 1? Pregunto. Resulta que los 3 son 1. Entonces son 3 formas de manifestarse. Ese sería el concepto. Por supuesto, si nos vamos a matemática, tendría que usar los números arábicos, que son, creo que universales. Pero las 3 son el número 1. Uno está descrito en el idioma español, el otro es en números arábicos y el otro está en números romanos. Entonces, son distintas manifestaciones de un mismo concepto, una misma idea. Esa idea, así como está, representa el mismo 1 en cualquiera de la interpretación que se le dé. Es decir, es la manifestación real de la idea. Así funciona forma muy simple la teoría de las ideas, del mundo de las ideas de Platón. Para Platón nosotros somos sombras
de la idea. Entonces lo que ustedes están viendo es una sombra que me representa. Y la verdad es que sí, ustedes están viendo es una imagen digital y un sonido digital, pero no soy yo. Si para que me vean a mí tienen que estar aquí al lado mío. Lo que ustedes ven son una representación con un acomodo particular de ceros y unos o de impulsos eléctricos que en su computadora se reflejan como esta imagen. E incluso hay un atraso seguramente de unos segundos entre lo que ustedes están viendo y lo que yo estoy haciendo. Entonces, uno es lo mismo en el mundo de las ideas, en el mundo de la representación, pero todas vienen de la misma idea, sería el concepto. No sé si me explico. Aquí, el concepto 1 tiene distintas formas de manifestarse. Sería el concepto 1. 1 se puede manifestar de esta manera y de esta manera, por colocar 3, pero supongo que hay otras, ¿no? Entonces, esta es idea. Perdón. Sí. Miren, que poco a poco voy aprendiendo a dominar los efectos especiales. Me falta el por aquí. Bueno, ahí intento. 1 es la idea. Este es el mundo de las ideas. Y el mundo material se expresa con cualquiera de estas 3. Pero las 3 representan una idea. 1, el agnóstico. ¿Es racional creer en la existencia de Dios? Sí, es totalmente racional. Es totalmente racional. Es más, no creo que haya una forma intuitiva de creer en Dios. Se puede demostrar satisfactoriamente su existencia. La parte satisfactoria depende de ti. No puedo opinar por ti. Creo que las religiones serias se enfocan en probar su visión de Dios. Si lo logran o no, es por lo cual yo creo que nunca lo van a lograr, creo que no se puede lograr. Así que yo por eso me declaro agnóstico no hasta la prueba en contrario, porque no existe la prueba en contrario, sino hasta la demostración en contraria. Pero simplemente estoy seguro que no. Yo no quiero decir que no creo en la existencia, pero tampoco quiero decir que creo. O sea, me es un tema. Vamos, estoy enamorado de la forma en que los humanos justificamos la creencia de Dios. Quiero que con eso quede claro. Creo que sin humanos no existiría el concepto de Dios. Eso también quiero que quede claro. Ahora, no quiero decir que los humanos creamos a Dios. Yo creo que Dios es una respuesta que nos permite entender el mundo. Así como las matemáticas. Los humanos creamos las matemáticas, sí, pero la usamos para algo muy en concreto. ¿Y nos permite entender el mundo? Sí. Entonces la matemática tiene existencia más allá de la realidad, pero no fuera de la realidad. Fuera de la humanidad no tiene existencia. Creo que sería para mí ese el concepto. Que si Tomás de Aquino sí le debo como 3 videos, que sobre los conceptos de Dios sea una causa incausada, pues para mí ese es el mayor, ¿por qué no soy ateo? Bueno, simplemente porque siendo elementos finitos y entendiendo que todo deviene de una causa, es para mí necesario darle el nombre final a esa causa. Para mí lo que estoy cumpliendo es la regla número 2 de la metafísica de Aristóteles, es decir, hay que llegar a un punto de axiomático para decir de aquí empieza el mundo. ¿Por qué? Porque si no sería demostraciones ad infinitum, axiomas al infinito, nunca se acabarían las demostraciones aquí. Esto que está acá no es mío, esto que está acá lo dijo Aristóteles en su libro Metafísica. O llegamos a un punto en donde empezamos a creer en eso como axioma, o toda la vida la pasaremos haciendo demostraciones. Como por ejemplo, ¿cómo tú puedes demostrar que el mundo no dura 5 minutos, no fue creado hace 5 minutos? Bueno, entonces tú le dices, bueno, hay elementos, pero ¿cómo tú sabes el cuento del gallo pelón? Pero ¿cómo tú sabes que eso no es un acto de la imaginación que fue creado en los últimos 5 minutos? Bueno, porque hay una percepción. ¿Cómo tú sabes? Bueno, porque hay un elemento de la ciencia, podemos decir, pero ¿cómo tú sabes que no fue que así? Entonces, es una manera de explicar la historia del gallo pelón. Para Aristóteles, la historia del gallo pelón se llama demostración infinita. Si saben la historia del gallo pelón, ¿verdad? Ok, la historia del gallo pelón es un chiste horriblemente malo. Usted dice, mire, ¿se sabe la historia del gallo pelón? Y entonces la gente te dice, no me sé la historia. No, yo no te estoy preguntando si te sabes la historia. Te estoy preguntando si sabes la historia del gallo. No, tú quieres que te eche la historia del gallo pelón. Y no importa lo que tú digas. No importa lo que tú digas. Te van a repetir el mismo estribillo. Porque el concepto es sacarte la piedra. No importa que no. ¿Te sabes la historia del gallo pelón? No me la sé. No importa que yo no te pregunto si tú la sabes. Te estoy preguntando si taca. Y ese es el concepto, ¿no? Entonces, el gallo pelón es un chiste para sacar la piedra. Es muy infantil aquí en Venezuela, se usa mucho. En Colombia también lo he escuchado. Pero bueno, sea como sea, el concepto relativo a la demostración ad infinitum es que nos agotamos y no logramos llegar a un acuerdo. Por eso que necesitamos el axioma. El axioma es decir, mira, desde este punto en adelante vamos a darlo como comienzo. Por ahora creemos que la Tierra llega hasta
las Islas Azores, por ejemplo, decir algo, hasta las Islas Canarias, por decir otra cosa. Ah, pero resulta que hay una tecnología que me permitió llegar más lejos. Ah, mira, resulta que había un pedazo de mundo debajo de las Islas Canarias. A ese mundo llegó a Sudáfrica. Ah, mira, resulta que había algo más para el otro lado y ese mundo lo llamó América. Entonces, esos son elementos que a través de axiomas, es decir, de puntos en común, hemos llegado a este punto de acuerdo y el mito del gallo pelón, sí. A ese punto de acuerdo, entonces desde allí partamos que todos los conocimientos son válidos. Ese sería el concepto. Llega algo y lo destruye, entonces hay que crear axiomas de nuevo, si el mito suena más fino. Pero bueno, sea como sea el concepto, entonces sería, los axiomas nos permiten llegar a un elemento en común para poder discutir. De ese elemento en común, no vamos a probar si es válido o no. No vamos a probar si 2 más 2 da 4 porque lo asumimos como axiomático. Y como es abstracto, está en un mundo no realista, o sea, no está en la realidad, podemos llegar al axioma, nada lo cambia. Dígame por qué debería cambiar que 2 más 2 sea 4. Tendrías que demostrar por qué eso es incorrecto, por qué no se sostiene. Sería el concepto. ¿Por qué es incorrecto que yo patee con el pie el balón de fútbol? Son reglas, son axiomas. Se llama fútbol porque debes de patear la pelota con el pie. Listo. Entonces alguien te preguntará, ¿puedo patearla con el pie descalzo? Puedo patearla con medias, pero fíjense que la acción patear con el pie y un balón es un axioma. Nadie en su sano juicio va a creer que estamos jugando fútbol si lo estamos haciendo con las manos. Será balonmano, por ejemplo, o con un bate, pero fútbol no será. No sé si me explico. Tal vez ese ejemplo me sirva para YouTube, que sea más fácil de entender, no sé. El agnóstico me había preguntado cuál es la diferencia entre Dios y una hada o una sirena. Que el hada y la sirena son seres mitológicos creados dentro de una invención humana, mientras que el concepto de Dios es un sistema de creencia que permite comprender el mundo, darle orden al mundo, darle sentido a la vida, etcétera, etcétera. Pautas morales, lo que tú quieras llamarlo, pero es una forma de entender el mundo, mientras que las hadas, los unicornios y todos estos seres, la tetera de Russell, son seres que simplemente fueron creados con unas formas específicas y que sabemos que no son reales. Ese sería el concepto. La creencia tiene que darte una forma de interpretar el mundo. La matemática es una idea metafísica porque permite interpretar el mundo, pero no es el mundo. Esa es la parte que a veces es difícil de explicar o de entender. Fer, ¿qué opinas de la frase actúa como si Dios existiera? Eso se llama la apuesta de Pascal. Pascal decía que había que apostar la existencia de Dios. ¿Crees entonces que las religiones o ideales o ideologías sea una especie de suicidio filosófico? No, para nada. Si no hay nada que se pelee más que las religiones, o tú crees que hay solo una interpretación de la religión. Tienes que ver, por ejemplo, los católicos tienen muchas maneras. No recuerdo cómo se llaman estas áreas internas dentro de la iglesia, pero están, por ejemplo, los rodminianos, que es un área donde está mi colegio, están los salesianos, están los franciscanos, están los paulianos. Hay muchísimas formas de interpretar a Dios. Están los que hacen votos de pobreza, están los que no hacen votos de pobreza, que nacieron en España, siempre se olvida el nombre de ellos. Los de este autor, las congregaciones, las órdenes, gracias. Y esas son formas diferentes de ver a cómo cree Dios que debe ser representado, cómo se le debe de representar, cómo se le debe de rendir tributo. Los musulmanes tienen 3 formas grandes de interpretar, incluso 2 de ellos viven peleando. Los chiitas y los sunitas viven en peleas constantes. Los hindúes tienen formas diferentes. Es decir, la religión tiene, a mí siempre me llama la atención, son muchas formas de interpretar. No es verdad que es una cosa y la otra. Por cierto, mucha gente a veces dice, y es que ¿por qué en la Biblia dice esto? Oye, pero los católicos creen que ellos no tienen capacidad de leer la Biblia. Creen que es el sacerdote el que tiene la capacidad de interpretar la Biblia. Por eso es que el sacerdote tiene que estudiar, graduarse, etc. No para venir a hablar tonterías, sino porque se supone que tiene un conocimiento más profundo del tema. A diferencia de los protestantes y de los luteranos que dijeron, ¿sabes qué? Yo puedo interpretar la Biblia como yo quiera. Y eso es lo que hace que de repente hay mucho pastor en los Estados Unidos en inglés que dice cualquier tontería y todo el mundo dice, pero eso lo dice la Biblia. Ya va. No confundas los protestantes o los, ¿cómo se llaman estos? Los luteranos o los calvinistas, que es la forma más puritana del mundo, bueno, no la más puritana del mundo, pero una muy puritana. Los pentecostales, etcétera, los bautistas, es decir, hay muchos, los evangélicos que ellos se llaman cristianos, creo, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchas formas. Pero el católico se supone que no puede interpretarla, entiende, o sí puede leer la Biblia, pero entiende que la interpretación correcta la da el sacerdote y no él. Esa es la base.
Esa es la base del catolicismo. Además, por eso es que existe la Iglesia de Roma. ¿Para qué? Para que te interprete la palabra de Dios. Ese es el concepto de ellos. Lo mismo, los musulmanes, los chiitas y los sunitas tienen formas diferentes de interpretar eso. Si nos vamos a los evangélicos, los cristianos, ya autollamados cristianos ellos, porque casi todas las religiones occidentales son cristianas, entonces ellos tienen muchas formas de interpretar los mismos pasajes. Y hay algunos templos cristianos que tienen mayor nivel de estudio y otros que tienen menor nivel de estudio. Entonces no creo que funcione así. Yo creo, por eso creo que la fe sí es un acto que yo no tengo fe, por eso es que me declaro agnóstico de por vida, yo no tengo fe, pero sí me encanta la razón, me encantan las demostraciones de la fe, eso sí me gustan las demostraciones. Es decir, que tus argumentos de la defensa o de la visión tuya de la justificación de la vida a través de tu Dios me lo puedas justificar. Y por eso es que no es necesario la prueba de la existencia de Dios, sino la demostración de la existencia de Dios, que son dos términos diferentes. Y la verdad, el principio de razón suficiente de alguna u otra manera es que todo debe tener una justificación. Eso es lo que de forma muy básica significa. Todo debe tener un porqué. Y aquí viene la pregunta, ¿y cómo demuestro el porqué de eso? Bueno, hay dos formas. Si la cosa es perceptible, esa demostración la puedes hacer con pruebas. Si la demostración, si la cosa no es perceptible, no lo puedes hacer con pruebas, tienes que hacerlo con demostración, y las demostraciones tienen que llegar a acuerdos.